Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el último vídeo del tema. Bueno, tuve un problema en la grabación del vídeo, con lo cual me voy a aprovechar de que lo tengo escrito y os lo voy explicando sin necesidad de volverlo a escribir. Entonces, lo que vamos a explicar en este vídeo es lo que es definir lo que es la continuidad en un intervalo y los tres teoremas. Teorema de Bolzano, de valores intermedios y de Weierstrass. La continuidad de una función en un intervalo es muy sencilla, porque lo único que tenemos, o sea, lo que se nos exige para decir que una función es continua en un intervalo es que sea continua en todos los puntos del intervalo, ¿vale? Entonces, simplemente acordaros que para que una función sea continua en un punto, los límites laterales tienen que coincidir con el valor de la función en el punto. Pues una función se dice que es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos. ¿Y por qué se define esto? Porque para el teorema de Bolzano es necesario la continuidad de la función en el intervalo. Bien, ¿qué dice el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano lo que dice es que si yo tengo una función f de x continua en un intervalo cerrado a b, y además f en a por f en b es negativo, entonces existe por lo menos un punto c en el intervalo, en el interior del intervalo, tal que la función en c vale 0, es decir, que la función en el punto c corta al eje x. Eso es lo que me dice el teorema de Bolzano. La demostración no es fácil, pero sin embargo la interpretación geométrica que veis aquí dibujada es bastante intuitiva. Esto de que f en a por f en b sea negativo, lo que quiere decir es que f en a, que aquí lo tenemos situado aquí, y f en b tiene que estar uno en la parte positiva del eje y otro en la parte negativa, porque así al multiplicarlo me da negativo. Entonces, si uno arranca de la parte positiva del eje y y el otro acaba, al ser la función continua, por lo menos tiene que haber un punto C que corte al eje X. Puede haber más de uno, de hecho veis aquí en esta gráfica que aquí hay 3 puntos, ¿no? Pero como mínimo tiene que haber uno, que es lo que me garantiza el teorema de Bolzano. El teorema de los valores intermedios lo que me dice es que si tengo una función continua en un intervalo cerrado, entonces toma todos los valores intermedios que hay entre f en a y f en b. La interpretación geométrica también es muy sencilla. Fijaros, yo tengo aquí una función, que es esta de aquí, continua, ¿sí? En el intervalo AB, este de aquí, ¿vale? Este valor de aquí es f de a y este valor de aquí es f de b. Bueno, pues lo que me dice esto es que si yo cojo valores, vamos a dibujar por aquí, si yo cojo valores entre f de a y f de b, por lo menos la función lo va a tomar por lo menos en algún punto. Coja el valor que coja entre f de a y f de b. Eso me lo garantiza la continuidad. Esta es la interpretación geométrica y aquí la demostración sí que es mucho más sencilla, porque la demostración depende directamente del teorema de Bolzano. Para demostrarlo, vamos a considerar un número k que esté entre f de a y f de b, da igual el número k que sea, este de aquí, por ejemplo, ¿sí? Este de aquí. Y consideramos esta función, h de x como f de x menos k. Si yo calculo aquí h de a sería f en a menos k, y como k es más grande que f de a, perdón, aquí está f de a, aquí está mal, tal como está este dibujo, aquí sería f en b y f en a, porque sabéis que en los intervalos siempre se pone primero el valor más pequeño y el valor más pequeño es f en b, ¿sí? Con lo cual aquí sería al revés, aquí sería mayor y aquí sería menor. Ahora sí coincide con el dibujo. Si yo calculo h en a, sería f de a menos k, que es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque f de a es más grande que k, ¿no? F de a lo tenéis situado aquí y k lo tenéis situado aquí.
Y si calculo h de b, es f de b menos k, que es negativo, porque k está situado aquí y f de b está situado aquí. Con lo cual, como uno es positivo y otro es negativo, entonces lo que sucede es que h de a por h de b va a ser negativo. Como h es continua en AB, ¿sí? Y h de a por h de b es menor que 0, entonces la función h, la función h de x, verifica el teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué me decía el teorema de Bolzano? Que va a existir un valor c perteneciente al intervalo perteneciente al intervalo f de b, f de a, tal que f en c, perdón, h en c, no, me estoy equivocando. Como h es continua en AB, el c está entre a y b, ¿vale? Y lo que me garantiza es que h en c es igual a 0. Pero claro, si h en c es igual a 0, h en c, ¿qué sería? Sería f en c menos k. Entonces, de aquí sacaríamos que f en c es igual a k. Es decir, que coja el valor que coja, da igual, coja el valor que coja entre f en b y entre f de b y f de a, ¿sí? Siempre va a existir un valor c entre a y b, tal que f en c es igual a k. Eso es lo que me garantiza el teorema de los valores intermedios. Y por acabar, nos faltan un par de cosillas. Que es otra consecuencia del teorema de Bolzano. Vamos a escribir por aquí. Otra consecuencia del teorema de Bolzano es la siguiente. Si f de x y g de x son funciones continuas en el intervalo AB y f de a es menor que g de a y f de b es mayor que g de b, entonces va a existir un c perteneciente al intervalo AB abierto, tal que f en c es igual a g de c. Es decir, si yo tengo dos funciones continuas en el intervalo AB que verifican esas condiciones, va a existir un punto en el que se corten, ¿vale? La interpretación geométrica también es muy sencilla, porque lo que me dice esto es, tengo dos funciones continuas en el intervalo A y B, ¿vale? Que f de a tiene que ser más pequeño que g de a, es decir, que si yo pongo aquí f de a, pues aquí pongo g de a. Y en B es al revés, f de b, si lo pongo aquí, f de b, g de b tiene que ser más pequeño, lo pongo por aquí, g de b. Bueno, entonces claro, ¿qué sucede? Pues sucede que si las funciones son continuas, al unir las g's, recordad que esto es g de a y esto es g de b, con lo cual yo cuando las uno, y al unir las f's, como la g arranca de más arriba que la f y acaba más abajo, y la f arranca de más abajo y acaba más arriba, va a existir por lo menos un punto en donde se corten. Eso es lo que me dice. Este sería el punto de corte que estoy buscando. Este de aquí. Ese sería el punto C. ¿Vale? Para demostrar esta consecuencia,
pues hacemos algo parecido a lo que hicimos antes en el teorema de los valores intermedios. Ahora consideramos la función g de x menos f de x. Como g y f son funciones continuas en AB, la función h también va a ser, porque la resta de funciones continuas es continua. Bien, esta es continua en el intervalo AB. Si calculo h de A, como es g de A menos f de A, pues h de A va a ser positiva. Y h en B, como es g en B menos f en B, esto va a ser negativo, con lo cual h de A por h de B va a ser negativo. Al verificar el teorema de Bolzano, existe un punto C en el intervalo AB abierto, tal que h en C me va a dar 0. ¿Y qué es h en C? H en C es g en C menos f en C. Como esto es 0, de aquí saco que g en C es igual a f en C. ¿Vale? Esta sería la demostración de este teorema, bueno, de esta consecuencia. Y por último, para acabar el tema, nos faltaría ya simplemente explicar el teorema de Weierstrass. Weierstrass, con dos S al final. Lo que dice el teorema de Weierstrass es lo siguiente. Si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces tiene un máximo y un mínimo absoluto, tiene un máximo y un mínimo absoluto en dicho intervalo. Es decir, existen C y D perteneciente al intervalo AB, tal que para cualquier punto X que yo coja de dicho intervalo, f de D va a ser menor o igual que f de X y va a ser menor o igual que f de C. ¿Vale? La demostración también es clara. Para ser continua un intervalo, eso significa que no se puede ir, que no puede tener ninguna asíntota. Interpretación. No puede tener ninguna asíntota. Interpretación geométrica. No puede tener ninguna asíntota en dicho intervalo. Con lo cual, la función que tengo, que es la función f en el intervalo AB, tiene que empezar en algún lado y acabar en algún lado. Al hacer la continuidad, siempre va a existir algún punto que sea un máximo y otro punto que sea un mínimo. Da igual donde sea, este sería el punto C, ¿no? A ver cómo lo puse antes, el D es el mínimo, este sería el punto D y este sería el punto C. Pero siempre va a existir en el medio algún punto que sea máximo o mínimo de la función. Y esto es lo que hay, la demostración tampoco no es sencilla, con lo cual lo dejamos simplemente en la interpretación geométrica y con esto acabamos el tema. ¿Vale? Nada, vamos hablando en clase lo que tenemos que ir haciendo y yo os digo por aquí, por ejemplo, que los ejercicios que tengo marcados pues son de la página 221 el 2, de la 222 el 3, el 4, de la 223 el 5 y el 6, de la 225 el 1, de la 227 el 2 y el 3, de la 234 el 15, 16, 17, 18 y 19, de la 235 25, 26, 27, 28, 29 y 30 y de la 236 las cuestiones teóricas. Eso no significa que no podáis hacer más ejercicios que los que os estoy mandando a hacer yo aquí, ¿vale? Venga, un saludo y nos vemos.